Ustedes jóvenes, en cuyo corazón crece inmensamente la fe del futuro, la fe nuestra por la vida, por la existencia digna, colectiva, unitaria, pero también colectiva. Ahora que hablaban de Arguedas, recordaba un pasaje tan hermoso en la novela Los ríos profundos. Vean, al que está dormido le voy a preguntar. ¿Recuerdan ustedes al trompo, al zumbayo? Resulta que en algún pasaje de la novela, Ernesto pide al zumbayo que lleve con su canto la noticia a su padre. Y decía, vuela, vuela alto, alcanza a decir a mi padre. Y dice algo así como, haz que mi padre se entere que aún yo sigo vivo, fuerte. Y ahí surge un término que ahora se utiliza mucho, cachcanirajme. Es que estamos así, siguiendo, luchando, viviendo, cantando. Y remito eso porque de algún modo ese acontecimiento está vinculado a esto que estamos discutiendo respecto de las literaturas andinas. ¿En qué lugar inscribir este pasaje hermoso de los ríos profundos? ¿Es realista, hiperrealista, surrealista? Hay quienes dicen que las realidades andinas o las realidades nativas están vinculados a los sueños, porque esas realidades no existen. Pero en verdad, ustedes saben que cuando el hombre tiene ese vínculo con la naturaleza, con los seres, con el universo, simplemente ese acontecimiento al que descalifican como parte del sueño es realmente nuestra realidad. Y ahora que voy a hablar rápidamente respecto de las canciones, de los poemas, de la poética, de las canciones, me quiero justamente remitir a ese fenómeno, porque no hay poética que no hable, ojo, que aquí debe quedar en claro lo siguiente. Poética no remite simplemente a poesía, ojo, remito otra vez. Poética no es un concepto que alude a la poesía exactamente. Poética supone la unión de las partes que compone un todo. Digamos, un poema, pero ¿en qué partes tiene un poema? Una estructura, sujetos que participan, sujetos que remiten, etcétera, etcétera. Todo el espacio, el tiempo, todo eso que compone un todo es la poética, que es distinto a lo que es poesía. Poesía, ¿no?, es ese río intenso de palabras que nos lleva a un universo grande y que de pronto nos despierta acaso en otro mundo, diciéndonos cosas que nosotros pensábamos o no pensábamos, pero finalmente deriva en un cauce maravilloso de este mundo, como una alternativa de visión. Eso es lo que yo considero la poesía. Bien, voy a entrar ya de lleno a mi trabajo. A ver, no hay virus ahí. Entonces, de algún modo, este trabajo en el que me estoy ocupando desde hace ya más de 20 años. Fíjense, dirán, ¿cómo es que en 20 años no puede acabar un libro? Resulta que hace ya un buen tiempo empecé a recopilar canciones de diverso tipo, de diversos géneros, ya de sus autores, ya de los músicos, ya de los poetas, las versiones originales, que es lo que se pretendía, de canciones ya sea carnavales, yarabíes, hachuas, huaynos, etc. Y a la fecha he tratado de contabilizar aproximadamente 1.700 huaynos de la región. Solamente huaynos, no estoy hablando de yarabí, carnaval, no, solamente huaynos, los cuales han sido traducidos por mi persona. Pero en ese estudio yo me he percatado de diversos factores que intervienen, ya sea en la elaboración o ya sea en la ficcionalización de los poemas cantados. Pero eso tiene que ver mucho con lo que ya en algún momento Antonio Cornejo Polar decía
en un libro que se llama La formación de la tradición literaria en el Perú. Fíjense, hay entre sus páginas, en este libro, hay entre sus páginas afirmaciones interesantes que necesariamente tienen relación con el problema no solo estético, sino también ideológico, bajo cuya sombra escriben argumentos diversos creadores y críticos literarios de quienes el autor se ocupa esclareciendo el aporte y las discusiones que generaron en su tiempo. O sea, no es un problema solamente estético, de belleza, de articulación, no solamente es de poética, sino de qué contiene este aporte poético musical. O sea, el asunto ideológico del que en algún momento ya se ocuparon. No hay obra que se escape a la coyuntura, al contexto, y toda obra siempre está ya a favor o en contra de una determinada realidad porque es fruto de la interpretación del creador, del hacedor, de aquel quien genera, que motiva, que mueve las aguas del conocimiento. Eso. La ideología, pero ¿qué es ideología? Dirán, ¿no? Ideología es eso, el sistema de pensamientos, o en todo caso el pensamiento sistematizado bajo un criterio particular para lograr X fines. Entonces, la poesía, la música, no puede ser ajeno a su contexto, pero tampoco al contexto ideológico de su momento. Bien, vamos. Ahorita vienen con 5 minutos ya. Dice Cornejo Polar que la objetividad de los acontecimientos dialoga con la lectura del mismo y que la tradición es, cito, el producto de esta lectura que no solamente establece el sentido del pasado, sino también y a veces más del presente. O sea, toda obra literaria está en diálogo con su realidad, pero que esta realidad además tiene diversas formas de interpretarse y de conocerse. Y si se conoce de una determinada forma, hay otra forma todavía más compleja de representar, o sea, de hacer literatura, de hacer arte. No solamente decir, este árbol es árbol, no es así. En la poesía no se dice árbol a las cosas de modo directo, en todo caso, se busca otra manera de llegar a ese objeto, al significado, ¿no? Bien, entonces, la historia nuestra en la literatura está representada a través de imágenes que el mundo mismo nos otorga. No es exactamente lo que dicen los periódicos o en la historia con años, días, horas, etc. La literatura es otra cosa, es otro universo que habla de esa realidad, pero de otro modo, como el canto, por ejemplo. Vamos, más adelante. Tengo miedo al reloj. Para nadie es novedad señalar que las literaturas orales prehispánicas recuperadas por los cronistas tuvieron una alta factura estética y que por eso mismo fueron reajustados al gusto ideológico religioso para su uso de las labores catequistas por los curas doctrineros. Fíjense, esto que es nuestra realidad y que de algún modo era transfigurado en cantos, en poemas prehispánicos, en lenguas nativas, han sido tomados por los cronistas. ¿Para qué? Para ser reajustados, de tal manera que cambiaban los dioses por otro que recién llegó, etc., y nos cambiaron la historia. Y ese detalle lo estudié en un libro que se llama Para hablar necesito viento, y que me llevó también un buen tiempo para poder investigar, porque haciendo justamente el estudio de los huaynos dije, pero ¿cuál es la versión más antigua de todo esto? Y me tuve que ir a las crónicas, encontrar las huellas de esas voces poéticas en lo que recuperaron los cronistas. Pero me percaté que los cronistas no recuperaron exactamente lo que dicen, o en todo caso el sentido original de las canciones en quechua, sino que lo reajustaron. Dicen ellos, recopilé esta canción de un anciano tal, pero no dicen exactamente cómo es que lo dijo el Señor, sino simplemente recopilé, pero y nada más. Y hay ciertos desajustes en lo que señalan. Solamente hay un cronista, Cristóbal de Molina, el único cronista que dice, bueno, más tarde dice Cuamán Poma, pero con ciertos reajustes en su discurso, pero Cristóbal de Molina dice que el hombre fue hecho de barro. Pero hay muchos otros testimonios
recogidos por estos mismos cronistas, donde hay un hecho singular importantísimo, que dice: el hombre andino nació y fue hecho de piedra, pero nació, ¿saben de qué? Curiosamente de un árbol, de un genoal, y que fue de piedra, y que de ese árbol que dio origen a una piedra y que más tarde esa piedra se convirtió en hombre, nosotros somos los continuadores. Eso no se dice en las crónicas, por ejemplo, ni en los cantos, porque estos han sido reajustados a gusto. Ahora bien, vamos. En todo esto hay un dilema entre la oralidad y la escritura. ¿Qué se registra en la escritura y con qué cualidades recuperamos también la oralidad, ¿no? Y esto está en disputa incluso ideológica, incluso económica, en tanto que la escritura está vinculada al poder, a la Biblia incluso, y la oralidad al no poder, o en todo caso al poder de aquel quien fue vencido y que hizo ejercicio de la oralidad, y aquel quien hace ejercicio de la oralidad ha perdido incluso credibilidad, porque dicen: lo escrito tiene mayor valor porque incluso tenemos que firmar, en cambio lo oral no podemos firmar. Entonces hay una suerte de debate, de lucha de poder entre ambas formas de comunicación, cuando estas dos formas de comunicación en los que se inscriben las músicas, las canciones nuestras, van en una misma dirección, en el deseo de comunicar, de decir algo. Voy a saltar para poder dedicarme a esto que me han encargado, hablar de la música. Ya no voy a hablar de neoindigenismo, indigenismo, que me parece importante, porque justamente en ese debate se inscribe nuestra música. Ya decía José María Arguedas que en el Huayno ha quedado toda la vida, todos los momentos de dolor, de alegría, de terrible lucha, y todos los instantes en que fue encontrando la luz y la salida al mundo grande, en que se podía ser como los mejores y rendir como los mejores. El Huayno es el lugar de la memoria, el soporte que salvaguarda la historia del universo social y cultural indio. Bueno, esta última parte ya es mía, pero esto de que en el Huayno han quedado registrados los acontecimientos, claro, pertenece a nuestro querido José María Arguedas. Ahora, porque el Huayno es el lugar de la memoria y además es el lugar donde se registran no solamente los deseos, las pasiones, las derrotas, los triunfos, sino también se inscriben los pensamientos a futuro, porque curiosamente el artista suele romper su espacio y su tiempo para escribir acontecimientos a espacios venideros, a lugares venideros, o en todo caso a acontecimientos venideros. Bien, la revisión de los poemas cantados que hicimos da cuenta que existen huaynos en quechua castellano, una mezcla de ambas, y que da testimonio de que este fenómeno responde a un fenómeno diglósico. Aunque no solamente podemos limitarnos a hablar de la diglosia quechua-español, hay quechua-español, aymara, incluso versiones en 5 lenguas registradas por el mismo Guamán Poma de Ayala, lo que quiere decir que en su momento, antes de que diglósicos, eran poliglósicos. Rápido nomás. Hace poco estuve invitado por el doctor Gonzalo Espino en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y hay una muchacha que me dice cuál fue el método de estudio de estos huaynos, y le dije que este método prácticamente fue construyéndose a la luz de la exigencia del mismo material de investigación. Encontré en esa búsqueda, por ejemplo, regiones poético-musicales, las regiones señaladas por el mismo Guamán Poma de Ayala a través de los dibujos. Si ustedes tienen ahí en la pantalla, por favor, si pudieran correr hacia atrás para poder, vean ustedes cómo es que Guamán Poma representa las regiones musicales. Pero las regiones musicales, ojo, en la concepción andina, están empujadas por el canto, y el canto no es ajeno a la palabra. Y la palabra, por mucho que sea onomatopeica y que en su interior todavía no se hayan registrado los conceptos teóricos de la palabra, del vocablo como tal,
estos siempre decían, cargaban significados, ¿no? Entonces música y poesía han estado vinculados. Esta es una forma de reconocer las regiones poético-musicales del mundo antiguo. Y más adelante vamos a encontrar, claro, otras regiones musicales abordadas por diversos autores, entre ellos el mismo José María Arguedas, ¿no? Quien nos habla, por ejemplo, para la región nuestra, que Ayacucho, Apurímac y Huancavelica constituyen una región poético-musical y que estaba caracterizado ya sea por su lengua, por sus declives morfosintácticos quechuas, pero también otros aspectos históricos, las casonas, las calles, la indumentaria, etcétera, que hacían que esta región tuviera o tenga una cierta unidad cultural, ¿no? Y si es lingüístico, también poético y también musical, ¿por qué no? Entonces, así vamos reconociendo digamos, las regiones poético-musicales, y más adelante vamos a ver también otra aportada por los hermanos Montoya, quienes nos hablan de 7 regiones musicales, entre ellas la región poético-musical huamanguina. Vamos más adelante, ya cerrando esto, porque si no, nos gana todo esto. Pero quiero llegar a señalar lo siguiente. Ahora que hablábamos de cosmovisión, todo hombre no es ajeno a ese vínculo con la naturaleza. Ya cuando remití al hombre que nace como piedra, pero nace de un árbol, de un genual, estamos hablando ya de una relación de vida con la naturaleza. De tal manera que esa relación es infranqueable, irrompible, y se puede encontrar en todas las manifestaciones poético-musicales. Gracias, muchas gracias. Bien, vamos al primero, por favor, nomás así rápido para señalar nomás los puntos, si me pudiera. Pregúntale a las estrellas, a los ríos y a los bosques, todos te hablarán de mí, lo mucho que yo te quiero y a ti solita te quiero. ¿A quién pregunta? No le pregunta a Dios, que sería el sujeto grande, mayor, que puede facilitar en nuestro destino, en la vida, ¿no? Pregúntale a las estrellas, a los bosques, todos te hablarán de mí, lo mucho que te quiero. Fíjense, está aludiendo a la naturaleza, a los seres representativos simbólicos del mundo andino. La cadencia de los vientos, el trino de los jilgueros, vean, vientos, jilgueros, todos te hablarán, ojo, hablan, tienen conciencia, tienen lenguaje, tienen sonido. O sea, en el mundo interior de esta canción que parece sencilla, hay una comunicación súper fabulosa que nos remite a esa relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Lo mucho que yo te quiero, lo mucho que yo te adoro. Por favor, sígale uno más para poder cerrar, ¿no? Las piedras, como ser la piedra dentro del agua se gasta. Eso es una fuga que ustedes conocen. La piedra, como ser la piedra dentro del agua se gasta. ¿Qué más? Echando chispas de amores. Eso es una variante, ¿no? Echando chispas de amores. Eso tú no reconoces, mira pues cómo me pagas. Pero está hablando ¿de qué? De la piedra, como ser la piedra dentro del agua se gasta, de esto, de este fenómeno, que mientras nosotros seamos tales, seremos siempre seres que nos iremos transformando, convirtiendo. Recordemos que en el mundo andino, y si revisamos más y nos ahondamos más en la cosmovisión quechua-andina, veremos que el hombre andino no muere, es eterno, porque se transforma, se convierte, viaja de una vida a otra vida. Que sea eterna nuestra reflexión, que sea profunda nuestra reflexión, y que la poesía, el canto, etc., más allá de cualquier disidencia, seamos consecuentes con nuestra cultura, con nuestra identidad. La literatura no puede ser ajena a nuestra realidad, el canto menos, porque el canto viene desde el alma de nuestra vida. Una guitarra nos hace vibrar tan hondo. Un poema, un verso también nos remite justamente a ese viaje interior del hombre a la vida, del hombre al alma, a la esperanza. Señores, podemos seguir hablando toda la noche, pero ya me han dicho que ya no me queda segundo, pero agradezco su atención. Muchas gracias.